El problema, como les dije, es un problema de aplicación de efecto Doppler, uno de los más complicados que le pueden llegar a tocar, y dice lo siguiente. Una patrulla tiene una sirena, o sea, puede ser una patrulla de policía, tiene una sirena que emite una frecuencia de 300 Hz. O sea, esta es la frecuencia real a la cual emite la sirena. Y esa patrulla se mueve hacia una bodega. Cuando dice una bodega, en verdad que hay un error de traducción, se refiere a la cochera donde se guardan las patrullas, ¿sí? Se mueve hacia una bodega a una velocidad de 30 metros por segundo, intentando atravesar su puerta, bueno, obviamente. El problema me pregunta, ¿qué frecuencia escucha el conductor reflejada de la bodega? Reflejada de la bodega. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo acá, chicos? Si lo vemos desde arriba, tenemos una patrulla con una sirena que emite ondas sonoras a una frecuencia real de 300 Hz. Por delante de esa patrulla hay una bodega, ¿sí? Una cochera que la voy a denotar de esa forma. Voy a cambiar aquí el color para enfatizar lo siguiente. La onda sonora emitida por la patrulla incide hacia la cochera. ¿Y qué es lo que ocurre? Posteriormente, la voy a dibujar con color verde, esa onda se refleja en la cochera. Entonces el problema me pide que calcule cuánto es la frecuencia percibida, esta que está aquí en la onda reflejada, por el conductor para la onda reflejada en la cochera, es decir, la onda en verde. ¿Sí? Repito una vez más. La patrulla emite una onda sonora acá en celeste que incide sobre la cochera. Dicha onda sonora se refleja, que es esta en verde, y es escuchada por el conductor de la patrulla. Entonces el problema me pregunta, ¿cuál es la frecuencia percibida por el conductor de la patrulla para esta onda reflejada aquí en color verde? ¿Sí? Y desde luego no olvidemos que la patrulla, por cierto, está moviéndose con una velocidad de, una rapidez mejor dicho, de 30 metros por segundo hacia la cochera. ¿Sí? ¿Todos entienden más o menos en qué consiste este problema? ¿Cuál va a ser la idea? Profe, ¿la puede volver a explicar, por favor? Sí. Tenés la patrulla que tiene una sirena que emite un sonido a una frecuencia de 300 Hz. ¿Sí? Esa onda emitida por la patrulla, que se mueve a 30 metros por segundo, la patrulla, ¿no? No la onda, empieza a propagarse hacia la derecha, denotado aquí en celeste, hasta que incide en la bodega aquí indicada. Cuando incide en la bodega, la onda se refleja sobre la bodega y vuelve hacia la patrulla. Esa onda reflejada está aquí indicada en color verde, ¿sí? La onda que rebota, ¿sí? Que se refleja en la bodega. El problema me pide que determine la frecuencia con la que escucha el conductor de la patrulla a esa onda verde reflejada. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Sí. Bien. Para resolver este problema, vamos a aplicar la ecuación de efecto Doppler en dos situaciones sucesivas. ¿Por qué en dos situaciones sucesivas? Lo único que tienen que saber de este problema, chicos, es lo siguiente. La frecuencia de la onda reflejada, o sea, la frecuencia con la que se refleja la onda, pero que de paso aclaro, no es necesariamente la frecuencia con la que la va a escuchar el conductor. Pero repito, la frecuencia de la onda reflejada, es decir, la frecuencia con la que se refleja la onda en esta bodega, es igual a la frecuencia con la que incide la onda celeste sobre la bodega. Repito una vez más. La frecuencia con la que se refleja la onda en esta bodega es igual a la frecuencia con la que incide la onda en esta bodega. Entonces, voy a aplicar efecto Doppler por primera vez considerando a esta bodega como si fuese el observador o el escucha, es decir, el que está escuchando la onda celeste que incide sobre ella. Con esa ecuación de efecto Doppler voy a calcular la frecuencia con la que incide la onda en celeste sobre ella. Una vez calculada la frecuencia con la que incide la onda celeste sobre ella, ya sé que esa es la misma frecuencia con la que se refleja la onda en verde. ¿Sí? Entonces, en la segunda parte del problema voy a considerar ahora como fuente a la bodega. ¿Por qué fuente? Porque ella es la fuente de la onda reflejada en verde. Y sé que la frecuencia con la que emite esa onda reflejada en verde es igual a la frecuencia con la que incidió la onda celeste.
que es con que es la frecuencia que calculamos al aplicar por primera vez el efecto Doppler. Finalmente, para calcular la frecuencia con la que percibe el conductor a la onda en verde, que es la onda reflejada, voy a aplicar entonces por segunda vez el efecto Doppler, considerando, como ya les dije, como si fuese la fuente del sonido, que de hecho lo es, a la bodega en la cual se refleja y de la cual se emite esta onda en verde. Este problema es bastante engorroso, ¿sí? Sin embargo, lo vi una vez en un final y por eso lo tengo que enseñar. Veamos entonces aquí el desarrollo paso por paso, para que quede claro. Yo sé que la frecuencia a la cual emite la sirena es de 300 Hz, ¿sí? Esa es la frecuencia de la fuente. Quiero saber cuánto es la frecuencia que escucha el conductor, ¿sí? Después de reflejarse en la puerta de la cochera la onda, ¿sí? Esta es la frecuencia percibida después de que se reflejó la onda en la puerta de la cochera. O sea, quiero saber con qué frecuencia el conductor percibe esta onda en verde que aquí aparece dibujada y que es la onda reflejada en la cochera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar por primera vez la ecuación del efecto Doppler para determinar con qué frecuencia incide esta onda en celeste sobre la cochera. ¿Por qué quiero determinar la frecuencia con la que incide esta onda celeste sobre la cochera? Bueno, porque la frecuencia con la que incida sobre esta cochera es la frecuencia con la que después va a ser emitida esta onda en verde reflejada. ¿Sí? Entonces vamos por partes. Aplicamos el efecto Doppler por primera vez para la patrulla, ¿sí? En esta primera situación la patrulla va a ser la fuente de sonido y el observador o la escucha va a ser la cochera, ¿sí? O sea, la pared sobre la cual incide la onda celeste. Con esa ecuación de efecto Doppler voy a determinar la frecuencia entonces con la que incide esa onda celeste y esa frecuencia es a su vez con la que se va a reflejar esta onda en verde aquí. Entonces, vamos a la primera parte. El observador es la puerta de la cochera, ¿sí? O sea, esto que está aquí. Y la fuente es la patrulla, o sea, esto que está aquí. Si quieren lo anotamos. Esta es la fuente, porque ahí es donde está la sirena, y esto va a ser la BC del observador, que es donde va a incidir la onda emitida por la fuente, que en este caso es la sirena de la patrulla. La convención que vamos a utilizar para resolver el problema del efecto Doppler dice: considera el eje positivo siempre, desde el observador a la fuente. En este caso el observador es la pared o la puerta de la cochera y la fuente es la patrulla. Entonces voy desde el observador a la fuente. Entonces esta es la dirección positiva. Luego las velocidades se refieren respecto de esa dirección positiva. Entonces, fíjense, la velocidad de la fuente es la velocidad de la patrulla, ¿sí? Porque la patrulla es la que está emitiendo el sonido que incide sobre la cochera. Entonces la velocidad de esa fuente, como es hacia la derecha, es contraria a la dirección positiva de nuestro eje, aquí indicado en azul. Entonces la velocidad de la fuente es menos 30 metros por segundo. ¿Sí? Es menos 30 metros por segundo. El observador, que es la cochera, está en reposo respecto del medio, ¿sí? Pues la cochera está quietita. Entonces, la velocidad del observador, que es la velocidad de la cochera o de la puerta, es de 0 metros por segundo respecto del medio por el que se propaga la onda. En este caso es el aire. La velocidad del sonido, por otro lado, es de 340 metros por segundo. Entonces aplicamos la ecuación del efecto Doppler para la fuente, que es la patrulla, y para el observador, que es la puerta de la cochera. Me dice entonces, la frecuencia escuchada, entre comillas, por la puerta de la cochera, que es F'O, es igual a la velocidad del sonido más la velocidad del observador, que es 0, sobre la velocidad del sonido, que recuerden que se la considera siempre positiva, ¿sí? 340 metros por segundo, más la velocidad de la fuente, que era de menos 30 metros por segundo. Todo eso multiplicado por la frecuencia real con la que emite la fuente, que era 300 Hz, la frecuencia de la sirena, según el enunciado. Entonces obtengo 329 Hz. Estos 329 Hz es la frecuencia con la que escucha, entre comillas, la puerta de la cochera a la onda que incide sobre ella, ¿sí? Volviendo a nuestro dibujito que estaba acá, esa frecuencia, 329 era así, de 329 Hz, es la frecuencia con la que incide la onda en azul
sobre la puerta de la cochera. O sea, es la frecuencia escuchada, entre comillas, por la cochera y por tanto la frecuencia con la que incide la onda en azul sobre la cochera. ¿Está entendido hasta ahí, chicos, esto? No me importa que entiendan lo que viene. Quiero que entiendan hasta acá por lo menos. ¿Entienden esto? ¿Sí? Bueno. Entonces, esta frecuencia F'O es la frecuencia entonces con la que incide la onda sobre la puerta, o sea, escuchada por la puerta, entre comillas. Ahora viene lo siguiente. Entonces, en segundo lugar, la frecuencia F sub O percibida por el conductor se calcula usando la ecuación de efecto Doppler tomando como fuente a la puerta. O sea, ¿qué es lo que vamos a considerar ahora? La onda incidió en primera instancia sobre la puerta de la cochera, que es esta onda en azul. Y ahora, en segunda instancia, esta onda incidente se refleja sobre la puerta, que es esta onda en verde. ¿Sí? Es esta onda en verde. Entonces, ahora el conductor de la patrulla va a escuchar una cierta frecuencia para esta onda en verde. Y esa frecuencia es la que queremos determinar. Ahora bien, para esta segunda etapa del problema, consideramos como la fuente de la onda verde, que es la onda reflejada, a la cochera. ¿Sí? Y el observador, o sea, el que va a escuchar esa onda reflejada en verde, es el conductor de la patrulla. Ahora bien, la frecuencia con la que emite esta fuente, que es la cochera, ¿sí? La frecuencia con la que emite esta fuente, que es la cochera, es la frecuencia con la que incide la onda en azul sobre la cochera y que calculamos por efecto Doppler en la primera parte del problema. Entonces volvamos acá. La frecuencia F sub O percibida por el conductor cuando la onda se refleja así, se calcula usando la ecuación del efecto Doppler tomando como fuente a la puerta, o sea, la puerta de la cochera. Y la frecuencia a la cual emite esta puerta, o sea, la cochera, es igual a la frecuencia con la que incide la onda sobre la puerta y que fue la que justamente calculamos por efecto Doppler en el apartado anterior. Entonces, con eso en mente, venimos acá y redibujamos la situación. Acá tenemos ya solamente dibujada la onda reflejada que está en color rojo y que la va a interceptar este observador que es el conductor de la patrulla. Entonces, este es el observador y esto que está acá es la fuente. Sí, aquí está indicado, miren, observador es el conductor, la fuente es la puerta, porque la onda reflejada es emitida por la puerta. La patrulla sigue moviéndose a 30 metros por segundo. Entonces, de acuerdo a nuestra convención, teníamos que considerábamos positivo desde el observador a la fuente. Ahora el observador es la patrulla y la fuente es la puerta de la cual se emite la onda reflejada. Y tenemos esta convención de signo con positivo hacia la derecha. Como la patrulla se mueve hacia la derecha, la velocidad del observador, ¿sí?, es positiva y 30 metros por segundo, porque apunta en la dirección positiva de nuestro eje aquí en azul. La fuente, que es la cochera, sigue en reposo respecto al medio, entonces es 0 metros por segundo. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Entonces aplicamos el efecto Doppler para esta situación que es para la onda reflejada, considerando como fuente a la cochera y como observador al conductor. Entonces tenemos la frecuencia con la que escucha la onda reflejada el observador y que es la respuesta a mi problema, es, por efecto Doppler, la velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente, que en este caso, insisto, es la cochera, porque es la fuente de la onda reflejada. Entonces, la frecuencia con la que escucha la onda reflejada el conductor es 358 metros por segundo. Perdón, hertz, no metros por segundo. Estoy pensando en otro problema. 358 Hz. O sea que la frecuencia percibida por la patrulla, o lo que es lo mismo, por el conductor que maneja la patrulla, después que la onda se refleja en la puerta de la cochera, es más aguda que el sonido
que emite realmente la sirena, que si mal no recuerdan, era de 300 Hz. ¿Sí? Entonces, ahí queda resuelto totalmente el problema. Esto es de lo más complicado que le puede tocar en el efecto Doppler, ¿sí? Y acá hay una nota al final que les aclara que los sonidos agudos son aquellos de alta frecuencia y los sonidos graves son aquellos de baja frecuencia, ¿sí? Simplemente como para que sepan que cuando yo hablo de sonido agudo me refiero a que es un sonido de frecuencia más alta que otro. Y cuando digo sonido grave, quiero decir que es de una frecuencia más baja que otro con el cual lo estamos comparando, ¿sí? Con eso queda resuelto el tercer y último problema de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo? ¿Qué es lo que no les quedó claro? Yo sé que este problema les cuesta. Profe, en este problema entonces se ha aplicado dos veces el efecto Doppler, Dos ¿verdad? veces el La efecto ecuación. Doppler, exactamente. Una primera vez para la onda en azul que incide sobre la puerta de la cochera. En esta primera instancia se considera como fuente a la sirena y como observador o escucha a la cochera, ¿sí? Con eso determino la frecuencia escuchada por la cochera. Ahora, ¿por qué determino la frecuencia escuchada por la cochera? Porque la frecuencia con la que escucha la cochera, en realidad obviamente no es que escuche, sino que es la frecuencia con la que incide la onda sobre la cochera, es a su vez la frecuencia con la cual va a emitir la onda reflejada la cochera. Entonces, al calcular la frecuencia por primera vez con efecto Doppler con la cual incide esta onda en azul sobre la cochera, ya tengo entonces también calculada la frecuencia con la que emite esta onda en verde la cochera, que es la onda reflejada. ¿Sí? Entonces, en la primera parte consideramos como fuente de sonido a la patrulla y observador a la cochera. Y en la segunda parte consideramos como fuente a la cochera y observador al conductor de la patrulla. La frecuencia con la que emite la cochera a la onda reflejada es igual a la frecuencia con la que incide la onda en azul. ¿Sí? Por eso es que aplico dos veces el efecto Doppler. Uno para determinar la frecuencia con la que incide la onda en azul, y que a su vez es la frecuencia con la que emite la onda reflejada a la cochera, y otra vez para determinar la frecuencia con la que percibe la onda reflejada en verde el conductor. Esa onda reflejada en verde, como ya les dije, es emitida por la cochera debido al fenómeno de reflexión. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? ¿Algo más que quieran que aclare? ¿Nada? Profe, Sí. hablando así mal o en criollo, o sea, la primera ecuación que hemos aplicado, que es de la cochera, con esa misma sale hacia la nueva fuente, vendría a ser que la patrulla. Exactamente, con esa misma frecuencia con la que incide la onda en azul es con la que se refleja y sale hacia la patrulla de vuelta en color verde. Sí, así es. ¿Está claro, Maxi? Sí, 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 sí. Bien. ¿Alguien más, chicos, tiene alguna duda de esto? ¿Nada? Bueno, ¿están desocupados entonces, chicos?